Mejor waifu cabello café anaranjado. Resultados de la jornada 2 de 3. El primer enfrentamiento fue entre Asuna Yuuki versus Honoka Kosaka. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Asuna Yuuki. El segundo enfrentamiento fue entre Haruhi Suzumiya versus Karane Inda. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Karane Inda. El tercer enfrentamiento fue entre Sacha Braus versus Ogata Risu. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Ogata Risu. El cuarto enfrentamiento fue entre Yotsuba Nakano versus Chelsea. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Yotsuba Nakano. El quinto enfrentamiento fue entre Megumin versus Miko Ino. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Megumin. El sexto enfrentamiento fue entre Azazel Meri versus Ange Soui. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Azazel Meri. El séptimo enfrentamiento fue entre Nobaraku Hisaki versus Katarina Claes. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Nobaraku Hisaki. El octavo enfrentamiento fue entre Hiroha Ichiki versus Shizuku Mizutani. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Hiroha Ichiki. El noveno enfrentamiento fue entre Shouko Nishimiya versus Nagisa Furukawa. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Shouko Nishimiya. El décimo enfrentamiento fue entre Reisa Linstout versus Asuka Langley. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Asuka Langley. El décimo primer enfrentamiento fue entre Nami versus Kouko Kaga. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Nami. El décimo segundo enfrentamiento fue entre Erina Nakiri versus Kyoko Hori. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Kyoko Hori. El décimo tercer enfrentamiento fue entre Miku Nakano versus Nadeko Sengoku. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Miku Nakano. El décimo cuarto enfrentamiento fue entre Misaka Mikoto versus Sayo Hiwara. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Misaka Mikoto. El décimo quinto enfrentamiento fue entre Raptalia versus Whis. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Raptalia. El décimo sexto enfrentamiento fue entre Chizuru Ichinose versus Chiyo Sakura. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Chizuru Ichinose. Próximamente los resultados de la jornada 3 de 3. Muchas gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. Evimente hay waifus tan divinas, cabello castaño, su bondad ilumina, otoño en sus ojos, un brillo dorado.